Bienvenidos a Colombia, un país que deslumbra por su belleza, enamora a los que se atreven a conocer su idiosincrasia y sorprende a todos los colombianos por su baja productividad. En este podcast CPC, Café, Postre y Competitividad, el Consejo Privado de Competitividad explorará con sus investigadores, con expertos, las razones que hacen que seamos tan poco competitivos y cuáles son las avenidas a futuro para lograr mayores niveles de bienestar para todos. Hola Claudia, bienvenida al podcast CPC. Vamos a servir un cafecito, comer postre y conversar de competitividad. Claudia es la coordinadora general del programa Colombia Más Competitiva. Tu cafecito. Dani, gracias. Vamos a conversar sobre el programa, sobre el CPC, sobre competitividad y sobre lo que hemos hecho. Y además este tema me encanta porque yo he estado vinculado con CMAC en diferentes calidades, desde el DNP, antes de venir al CPC y después desde el CPC. Entonces son como muchas historias que queremos contarle a la gente y sobre todo para ejemplificar cómo se trabaja en temas de competitividad para ser efectivo, ¿cierto? Entonces, para recordarle a todo el mundo, acuérdense que en el Informe Nacional de Competitividad del año pasado, el hilo conductor era confianza, ¿cierto? Y una de las formas de construir confianza era convocando a diferentes actores a la mesa, con trabajo sistémico, intersectorial, multiactor, y la principal recomendación de ese gran capítulo era reactivar el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y la cooperación suiza, y ahorita te quiero que nos expliques cómo funciona y qué es CMAC, ¿no? El programa, pero el programa se creó y ustedes lo armaron muy explícitamente dentro de esta institucionalidad y con esta filosofía. Entonces, cuéntanos, Clau, ¿de qué se trata CMAC? ¿Cómo nace? ¿Qué es? Dani, pues nada, muchas gracias por invitarnos, qué rico estar aquí, qué rico ese café para este frío que está haciendo en Bogotá en estos días. Pues sí, CMAC nació hace 8 años, exactamente, y nació en el seno del Sistema Nacional de Competitividad con la idea un poco de ser como ese brazo técnico que ayudara a apalancar esos temas cruciales de la competitividad que desde la cooperación y con experticia suiza y con todo lo que podíamos traer como un actor de cooperación neutral, objetivo, técnico, pudiéramos aportar a lo que el sistema hace en torno a la competitividad. Entonces, eso somos, en esencia eso somos, un programa que sirve de socios, que sirve de aliado a aquellos actores en Colombia que trabajan por la competitividad, y nacimos en el seno de lo que en su momento era la Secretaría Ejecutiva del Comité Ejecutivo del Sistema. Nuestros socios, como lo sabes, son los públicos y privados que están trabajando esta agenda de competitividad en el país. Y pues hemos invertido cerca de 30 millones de dólares en estos 8 años, casi 90 proyectos ya en nuestro portafolio. Trabajamos muy en unos enfoques muy, digamos, participativos, y para irnos al tema de la confianza, hemos creado como esa sinergia, y fíjate que ya tú desde diferentes ángulos has podido ver cómo participamos allí, y todo lo que hacemos nosotros lo hacemos en construcción conjunta, lo hacemos por demanda, es decir, qué necesita el sistema, no qué necesita la institución A, B o C, sino qué se necesita como país para apoyar la competitividad, y creo que así hemos trabajado mucho en torno al consenso, hablemos, pongámonos de acuerdo, elijamos qué es lo primordial para todos. Pues recordémosle un poquito a la gente qué es el sistema, ¿cierto? Porque creo que no todo el mundo sabe, entonces aprovechemos para contar qué es el sistema. Bueno, el sistema no es más que la unión de voluntades y de fuerza y de objetivos entre el sector público y el sector privado. El sistema se crea un poco para coordinar acciones desde diferentes ángulos, porque la competitividad es muy amplia, ¿no? Tiene temas tan gruesos como infraestructura o energía o acceso a comunicaciones, como temas mucho más empresariales, de cómo yo genero un mejor entorno para los negocios o cómo ayudo a las empresas para mejorar su productividad, cosas que van a un nivel un poco más micro. Entonces, coordinar tantos actores requiere una mesa que se siente y que actúe como sistema y que coordine todas
De acuerdo, yo creo que el sistema es un gran activo institucional del país, nace hace 18 años ya, el CPC nace como parte integral del sistema, como una contraparte privada del sector público, y de hecho con Claudia nos conocimos en el Ministerio de Comercio cuando ambos trabajamos allá, y eso fue en el 14-15, exacto, 14-15. No, y lo interesante ahí, acordándome un poco de esa época, el sistema ya existía, pero venía un poco de capa caída, porque no había como buena agenda y empezaron a delegar demasiado, ¿te acuerdas? Sí, yo me acuerdo que la primera vez que convocaron el comité ejecutivo, que supuestamente era de nivel ministros, pues fuimos... Rafael Puyana, que después fue muy importante, pero en esa época era chiquito. Yo era chiquito, todos éramos chiquitos. Y todos éramos chiquitos. Pero ahí Jaime Bueno fue clave, porque él revitalizó y armó agenda, y fue tan interesante que ya los ministros empezaron a ir y cumplió su rol. Pero lo bonito del sistema, además, para explicarle un poco a la gente cómo es la estructura: hay una asamblea nacional donde estamos todos, luego hay un comité ejecutivo que son los ministros y donde se toma como las decisiones como de línea, ¿cierto? Y luego los comités técnicos es donde estábamos nosotros, los chiquitos, en esa época, trabajando en el día a día, ¿no? Eso, hace 2 años, cuando empezó el gobierno Petro, tuvimos un empalme en presidencia, y les contamos del sistema y todo, y les pareció fantástico, y lo que se hizo fue trabajar en el decreto para alinear el sistema con los objetivos del gobierno, lo cual es muy razonable. Y finalmente, ahorita a mitad de año, con el liderazgo del DAPRE, Laura Sarabia, del ministro Luis Carlos Reyes, del director del DNP, Alexander López, se vuelve a reactivar el sistema, y ahorita estamos otra vez full trabajando en el sistema. Pero claro, explícanos, entonces ese es el sistema, ¿cierto? C+C, cuéntanos un poquito más de la estructura, cómo trabajan. Sí. Bueno, C+C, y para cerrar un poco lo que hablas del sistema, nosotros hemos visto también como programa 2 cambios de gobierno, y para nosotros el sistema ha sido fundamental. Lo fue en ese primer cambio de gobierno, que, como sucede naturalmente, cambian las personas, pero la institucionalidad se mantuvo, y ese rol que se tenía principalmente desde presidencia, que era como donde se coordinaban los demás actores del sistema, a nosotros nos sirvió para entrar y para decir: aquí está el socio, aquí está el aliado, sigamos trabajando. De hecho, nos pidieron, hagamos una metodología para la agenda, porque esto va a pasar cada 4 años, y es normal que, como acabas de decir tú, cada gobierno diga: yo quiero renovar la agenda. Tenemos esa metodología, vamos a estar trabajando muy de la mano con ese sistema reactivado, y esperamos pues que la agenda tome ese mismo rumbo, porque nosotros trabajamos en tres niveles, básicamente. Un nivel que es de política pública, donde nos sentamos y hablamos los temas más gruesos, más transversales, más grandes del país, donde decidimos por consenso qué es mejor para el país, donde además identificamos la necesidad de las entidades, porque para nosotros, más allá de venir y dar una consultoría, y esa consultoría que arroja, y a quién le sirve, y cómo lo instrumentaliza y lo vuelve algo útil, ¿no? ¿Quiénes están sentados en ese órgano como de gobernanza de C+C? En nuestro comité lo preside el viceministro o viceministra de Desarrollo Empresarial, y ahí también está el director o directora de competitividad del Ministerio de Comercio, está el subdirector sectorial, que en algún momento nos acompañaste tú desde el DNP, o en su defecto la Dirección de Desarrollo, está también la APC como Agencia Presidencial de Cooperación, que articula un poco esas acciones de cooperación en el país, está Confecámaras en su vicepresidencia de competitividad, y está pues el CPC también con su vicepresidencia técnica, y por supuesto también su presidenta, que a veces nos acompaña. Entonces es esa representatividad técnica de las entidades públicas y privadas que trabajamos muy de la mano en torno de los temas de cooperación, y por supuesto SECO, que es el representante del gobierno suizo, que es el donante y quien pone los recursos de
de cooperación, y pues nosotros como Swisscontact, que somos el articulador y el facilitador del programa. Ese es nuestro comité directivo, y tenemos comités técnicos que, un poco en reflejo del sistema, sí, atienden los temas de política pública y atienden también los temas de cadena de valor. Entonces, como te decía, trabajamos en política pública, trabajamos un poco para mejorar el ambiente de negocios, para resolver esos cuellos gruesos, esos temas transversales, y trabajamos en otro ámbito que son las cadenas de valor. Allí, ¿qué hacemos? Hemos escogido 5 cadenas de valor con las cuales trabajar, y hacemos 2 tipos de ayuda. Una a nivel meso, que es donde resolvemos o ayudamos mejor a resolver esos cuellos de botella de competitividad de esas cadenas. Eso tiene una institucionalidad muy bonita, porque ahí tenemos comité por cada cadena, sentamos a los principales representantes públicos y privados que tienen que ver con cada cadena, que la conocen muy de cerca, que están también muy cerca del territorio. Y la otra parte que hacemos en cadenas de valor es mucho más al nivel subnacional. Ahí financiamos proyectos donde están los actores de la cadena. Entonces podemos tener desde el eslabón de producción hasta el eslabón de exportación o comercialización, con todos esos eslabones alrededor, para fortalecer un poco ese encadenamiento. Quiero enfatizar 2 cosas que has dicho. Entonces, uno, la importancia de la articulación, coordinación. Entonces, de pronto cuéntanos un poquito más cómo funciona esa articulación, coordinación, y cómo cómo es integral a C+C esa articulación, coordinación. Y también mencionaste súper clave la parte subnacional, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre se dice mucho que la competitividad tiene que surgir de las decisiones locales, decisiones que toman los actores localmente, que son los que mejor conocen su territorio, sus capacidades, sus apuestas, todo el tema de apuestas, ¿cierto? Que tiene que surgir de abajo hacia arriba. Entonces, cuéntanos un poquito más en el área de políticas, cómo es clave la articulación a nivel nacional, y para cadenas, un poquito más cómo funciona esa articulación a nivel subnacional. Bueno, mira, nosotros primero, y como bien somos financiados por suizos, tenemos ese espíritu del consenso. Y lo que nosotros financiamos, o los proyectos en los que al final entramos, no vienen de iniciativa nuestra como programa, vienen de iniciativa de nuestros socios. Entonces son los socios los que ponen sobre la mesa sus propuestas, y lo que nosotros hacemos ahí un poco es propiciar esa pensada, porque es natural que llegue la propuesta que yo, desde la entidad B o C que represento, pues es mi prioridad, es mi agenda, es mi tema. Pero lo que hacemos en la mesa, y tú lo has vivido con diferentes camisetas, es decir, listo, acá están estos temas, vamos a votar, ustedes deciden. Y el reto es: no voy a votar por el mío, y vota por el mío, sino pensemos entre todos qué le sirve al país, qué es lo más relevante, qué en últimas a todos nos sirve, y incluso a veces le damos un poquito de vuelta a algún proyecto que llega, y le damos ese toque más transversal, más de nos sirve a todos, le sirve al país. Entonces esa conversación, y ese ponerse de acuerdo, y ese llegar a consensos, yo creo que el programa ha logrado hacerlo, y muchos de nuestros socios nos lo han reconocido, porque nos han forzado a salirnos de nuestra agenda y sentarnos a pensar en una agenda país. Sí, no, y te cuento que sí, con mis diferentes roles, pues lo he vivido, y no es fácil siempre, y además en tal vez la primera ronda de proyectos, pues obviamente cada uno iba con su proyecto DNP, su proyecto ministerio, su proyecto CPC, y ustedes han de verdad incorporado ese ADN de los proyectos multiactor con visión de mediano largo plazo, eso muy ADN del sistema también, muy ADN CPC, por supuesto, también, pero se requiere un trabajo adicional. Es un cambio de chip, es más difícil obviamente, porque hay que conversar más, hay que trabajar más en conjunto, en equipo, no, es mucho más fácil uno llevar su propio proyectico, pues es muy fácil, digamos, ¿no? Esto era mucho más difícil, pero claramente valió la pena. Pero entonces, cuéntanos, mencionaste al principio que ya llevamos 90 proyectos. Cuéntanos, danos unos ejemplos como de proyectos que tú creas que son como los de mostrar de C+C, los que han tenido un particular impacto, los que han sido particularmente innovadores, no sé. Bueno, tenemos varios ejemplos, pero
yo creo que uno que puede resaltar, no solo porque llegó a este tema del consenso, sino porque además es sistémico, que es otra de las cosas que para nosotros es clave. Sistémico significa me cambia, me pone un antes y un después, pero además es tan relevante que luego es replicado, escalado y demás. Y uno de esos puede ser la metodología ARCO. Ese proyecto nace de hecho como una de las acciones de ese COMPES en el que tú y yo trasnochamos tantas veces de desarrollo productivo, donde decía tienen que organizarse en los temas de emprendimiento e innovación, y contratamos una consultoría y nos entregó un material muy interesante, y al final dijimos, bueno, pero esto cómo lo volvemos algo tangible, y empezó un trabajo muy técnico de la mano pues de una gran experta que teníamos en el programa, Paula Toro, y el equipo del DNP, y finalmente salió una metodología en la que logramos resolver ese tema de asignar los roles y responsabilidades, que se llamaba muy bien esa acción, la acción 100, si no estoy mal, y las roles y responsabilidades atado a la inversión pública. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer una inversión pública más eficiente que permita que diferentes entidades inviertan en un tema similar, que en este momento, en ese caso, o cuando se hizo la primera iteración de ARCO, era emprendimiento e innovación, que tiene tantas entidades públicas invirtiendo allí, pero todos estaban invirtiendo en lo mismo, pero habían otras cosas que se quedaban sin inversión. Entonces, ARCO ayuda un poco a eso, ¿no? Entonces, ese es el modo en el que el programa trabaja, entrega herramientas que son útiles, que son relevantes y que generan un antes y un después en cosas que se hacen, y sin duda resuelven un poco ese tema, en este caso de financiamiento a temas importantes. Ese ejemplo me encanta, yo creo que es un ejemplo estelar, y eso tiene que ganarse premios, hay que mostrarlo, y no lo han ponderado mucho, porque además lo otro interesante de eso es que el DNP tenía experiencia haciendo evaluaciones ex post del gasto, y un poco la lógica en su momento era cómo hacemos para que esa lógica de evaluación ex post del gasto se vuelva ex ante para meterlo en la planeación presupuestal, la planeación de los proyectos, programas, etc. Y ahora ya es una cosa súper establecida desde el CPC, le hacemos mucha barra, en el DNP también obviamente, pero eso creo que ya se está logrando consolidar como parte de la caja de herramientas del Estado colombiano para mejorar la eficiencia del gasto y el impacto de los programas. Incluso se está intentando ya llevar a nivel subnacional, ¿no? Cómo ese ARCO se vuelve también subnacional, y la inversión pública a nivel subnacional tiene esa misma lógica de eficiencia. Claro. Y un ejemplo de cadenas de valor que también me parece muy bonito y demostrar es el ejemplo de los ingredientes naturales, ¿sí? Con los ingredientes naturales nosotros arrancamos trabajando en cosmética, y entonces aprendiendo un poco, y todos muy entusiasmados como lo somos en Colombia por nuestro título de segundo país más biodiverso del mundo, y aquí estamos sentados en una mina de oro y demás, y empezamos a entender y darnos cuenta, porque efectivamente nos equivocamos y dijimos, aquí falta un norte, aquí no tenemos un norte, y el norte tiene que ser un norte de mercado. ¿A dónde vamos si tenemos millones de especies no nos compra el mercado? Vamos a ver el mercado que pide, el mercado que necesita, y por otro lado, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué tan lejos estamos? Y de verdad nuestros ingredientes, ¿qué tan listos están para entrar a su mercado? Que son mercados además muy exigentes, porque son mercados de cosmética o de alimentos, donde los temas de inocuidad, tanto para la piel pues como para lo que tú comes, son súper exigentes. Y si vamos a hablar de un ingrediente natural, además muy exótico pues de nuestra Amazonía y demás, pues tiene que llevar un camino largo de investigación, de desarrollo, de calidad, que no es sencillo. Y nosotros al final de los primeros 4 años, cuando aprendimos todas estas lecciones, dijimos, vamos a hacer una hoja de ruta, vamos a hacer un estudio de la posición competitiva de nuestros ingredientes, y vamos a definir por dónde irnos, y vamos a poner un norte. Definimos 29 especies, y nos dijeron además, mire, esto sirve para alimentos, esto sirve para cosmética, esto sirve para farma, y en el mediano plazo, en el corto plazo usted tiene oportunidad en estos, en el mediano en estos, y en el largo en estos. Y nos pusieron una mega de exportaciones para 2030, y entonces usted fíjese ese norte, y lo que tiene que hacer es una lista larga de actividades que incluyen cosas desde regulación hasta capacidades empresariales, hasta inversión y demás, y es en lo que hemos estado trabajando en los últimos 4 años. Y eso ha sido muy bonito y ejemplo, y lo pongo de ejemplo porque
el estudio es hoy nombrado por quien se mete en ingredientes naturales, bien sea un Referente. Ministerio de Ambiente, bien sea un ProColombia, bien sean los mismos empresarios, dicen el estudio de Colombia más competitiva y las 29 especies, Claro. y hemos logrado mantenernos buenísimo. ahí, y eso enfoca y eso además tiene visión de mercado. Entonces Sí. ese yo creo que es una contribución también súper clave al desarrollo de un sector tan potencial para Ese es Colombia. un hermoso ejemplo, además porque le toca el tema de internacionalización y es un gran ejemplo también de la lógica de políticas de desarrollo productivo efectiva, ¿cierto? Que se necesita tener esta acción público-privada, hojas de ruta, no basta con simplemente tener acceso a mercados y abrir mercados, no, porque uno tiene que cumplir lo que tú decías, todos los requisitos de calidad, de ubicuidad, de hacer toda la investigación, y ese enfoque además de demanda también es crítico y es algo que desde el CPC estamos pues siempre enfatizamos mucho, que la actividad exportadora no es una actividad donde uno produce en el mercado local y ay, lo que me sobró lo exporto. Así no funciona. Uno tiene que enfocarse a la demanda y hacer todo lo que se necesita para responder a esa demanda. Entonces es un gran ejemplo además con la biodiversidad, capital natural, tiene muchos elementos súper chéveres. Súper sofisticación, Sí. la agregación de valor, Súper captura de sofisticado, valor, de todo, sí, local, no, es un gran ejemplo. todas las casillas. Todas las casillas están chuleadas ahí de un gran ejemplo, ¿no? ¿Todo esto está escrito en algún lado? Está escrito y está colgado en nuestra página. Nuestra Perfecto. página tiene un repositorio de una cantidad ¿Cómo es la de página? información. Contémosle a la gente. www.colombiamascompetitiva.com, y ahí ustedes se van por la pestañita de ingredientes naturales y lo encuentran, y de hecho lo vamos a actualizar ahorita para el cierre de este año, porque ya pasaron 4 años, hemos contribuido, hemos puesto como unos granitos en toda esa lista grande de tareas que nos quedan ahí. Muchos otros han contribuido, aquí hay otros cooperantes importantes también aportando a esto, pero también entidades públicas y privadas. Entonces vamos a actualizarlo, vamos a ver cómo hemos avanzado, cuáles son esas nuevas tendencias del mercado, porque además el mercado se mueve muy rápido, y vamos a fijar ese nuevo norte de corto plazo para seguir apoyando ese sector, pero toda esa información está ahí. Buenísimo, entonces visiten la página, visiten toda la información, como ven realmente hay cosas muy chéveres, muy interesantes y también como para que coja vida propia, ¿cierto? Y pensando un poquito en eso en el futuro, 2 cositas. Entonces, como estamos en el podcast CPC, obviamente, enfaticemos, cuéntanos un poquito más de cuál es el rol del CPC dentro de ese programa, dentro del sistema. Sí, empecemos por ahí y luego pensamos un poquito, nos cuentas, bueno, qué sigue, en qué va el programa después de 8 años, ¿cierto? Estamos a 8 años, entonces, ¿qué? ¿Esto es algo que sigue para siempre, indefinidamente? ¿Cómo está pensado pues en los siguientes años? Bueno, el CPC es fundamental. El CPC está con nosotros desde que se diseñó el programa, porque el CPC nos otorga una visión no solo del sector privado, sino además una visión muy de arriba, muy global, muy del big picture, de cómo está el país, de dónde están los retos, y además nos trae evidencia y nos dice, oiga, mire, es que aquí mire cómo está este comportamiento, mire por qué esto es importante, mire por qué esto es relevante, y nos da un poco esa guía de por dónde debemos ir, y además nos mantiene actualizados viendo cómo evolucionamos o no, y dónde valdría la pena que aportáramos un poco. Entonces el CPC tiene ese rol que me parece fundamental, y también ha sido muy importante en la continuidad de la que hablábamos hace un rato de los cambios de gobierno, porque trabajamos muy de cerca con el gobierno, es fundamental el gobierno también para lo que hacemos en el programa, pero inevitablemente el cambio genera a veces un poco, o bien que se queden procesos, o bien que los procesos se lentifiquen un poco, y el rol del CPC como actor privado que continúa a pesar de los ciclos de gobierno ha sido clave, y siempre ustedes además lo saben porque sienten que estamos entregando la batuta y que ustedes cargan ese peso un ratito, pero ha sido fundamental y seguirá siendo, porque todavía nos quedan otros 4 años, y te adelanto la segunda respuesta, donde el CPC y pues otros socios privados van a tener o seguirán teniendo ese rol articulador. El CPC además también tuvo un proyecto muy interesante con nosotros, que chévere, me has contado que es fundamental para el CPC, y el CPC es tan importante que quisimos apoyarlo
ya llevan ustedes ya 12, 13 años que dijimos, bueno, hay que también repensar el CPC hacia adelante con visión de prospectiva, con visión de qué ha pasado en el país y cómo lo estamos viendo ahora. Y bueno, ahora es el Shape Tank de la competitividad, entonces eso también nos alegra mucho haber podido contribuir a eso, porque pues ahí se remarca la importancia del CPC para el programa. De hecho, este podcast es también hijo de ese proceso, ¿cierto? Porque dijimos, oiga, la competitividad tiene que ver con muchos actores. El CPC históricamente tuvo pues una interlocución muy directa con el gobierno nacional, rama ejecutiva, pero parte de lo que descubrimos con ese trabajo con ustedes fue que el CPC tenía que hablar con muchos más actores, con el público en general. Entonces, con este podcast también queremos hablarle al público en general y hacer que todo el mundo entienda más de estos temas, ¿cierto? Entonces, eso es parte de lo que descubrimos y de la repensada del CPC a futuro, ¿no? Y también mencionaste otro tema súper clave, que es la prospectiva. El programa también apoyó el trabajo de prospectiva con el DNP cuando yo estaba en el DNP, de hecho, y de ahí surge la repensada de la subdirección sectorial, que se volvió la subdirección, lo que es hoy la de prospectiva y políticas nacionales, y hay unas guías de prospectiva que toca seguir implementando, porque la idea de este proyecto que hicimos desde el sistema con CEMAC fue, oiga, hay que meterle el ADN y metodologías de prospectiva a la formulación de política pública. Porque es el reto de no pensarse desde la foto de atrás, desde el pasado, sino pensarse hacia el futuro. ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero lograr como país? ¿Hacia dónde me dirijo? No como qué he hecho, dónde van mis números, cómo he evolucionado. Es muy importante saber eso, pero es más importante aún proyectarme hacia dónde voy. Entonces, las políticas públicas formuladas con visión de prospectiva es la nueva forma de hacer política pública, que no la teníamos ni cuando hicimos nosotros el COMPES. Totalmente de acuerdo. No, de hecho el primer granito de arena para ese proyecto fue la evaluación que se hizo con la OCDE de esa política. Y el proyecto de los 90 de Colombia más competitiva. Exactamente, sí. Entonces, ahí la OCDE lo que dijo, la revisión de pares de la política, pues, oiga, les falta este elemento de prospectiva, ¿cierto? De ahí surge eso. Se han hecho ya varios proyectos desde el DNP con esa visión. Yo creo que falta más. Y ahí, pues, voy a adelantarme, pues, al Informe Nacional de Competitividad de este año, que lo lanzamos el 13 de noviembre. En un mesecito estamos lanzándolo. Muy bien. Estoy ahí apuntada. Y el informe de este año retoma esa idea. Entonces, toda la visión del informe va a ser de prospectiva, de construcción de visiones compartidas de futuro para cada capítulo y cada tema del informe, de monitoreo y entender tendencias y cómo esas tendencias determinan las acciones que hay que tomar ya para llegar a ese futuro que imaginamos juntos, ¿cierto? Entonces, estamos construyendo sobre eso. Muchas de las recomendaciones van a retomar cosas del trabajo que hicimos con ustedes desde el DNP. Entonces, pues súper invitado todo el mundo, obviamente, al lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad 2024-2025 el 13 de noviembre en la EAN, acá en Bogotá, y también va a estar por streaming, por plataformas, por una landing page, por YouTube, por todas partes, ¿no? Es la cita anual que no nos perdemos, que no nos podemos perder. Es un hito ya en la agenda de competitividad del año en Colombia. Estamos muy entusiasmados, como siempre, en presentarle al país, básicamente, porque también eso, digamos que antes había como esta sensación de que el informe era algo que el CPC le entregaba al gobierno. Y ya hemos descubierto en esa visión del trabajo de CPC, fortalecimiento CPC, sistema con C+C, es que no, esto es una conversación con toda la sociedad, no es una conversación CPC gobierno, es una conversación con todos, ¿cierto? Entonces, no, de hecho, hoy nos hemos tomado durante la charla un café de Tolima, que es producto de un proyecto de cadenas de C+C, ¿no? Entonces, delicioso café, producto del proyecto. El postrecito son unas galletas hoy, por eso el podcast es café, postre y competitividad, y le ofrecemos a todos nuestros invitados el cafecito que hoy fue traído por la invitada y el postrecito. No, entonces, Clau, muchas gracias por acompañarnos.
a ti Dani, al CPC, a todo lo que también tú nos has acompañado en este proceso, has apoyado, porque definitivamente no hubiésemos podido avanzar todo lo que hemos avanzado sin los socios, ¿no? Este es un proyecto que es muy de la institucionalidad, muy de los actores. Nosotros estamos aquí ayudando a facilitar, a dialogar, a poner juntos, a retar. Pero nada de esto pasa si no hay actores como el CPC detrás de esto, empujando con la convicción, apropiando y diciendo esto sigue y esto nos sirve y esto lo hicimos con ustedes, lo digan o no lo digan, esto es para nosotros lo máximo. Muy bonito, entonces vamos a ver el trabajo de estos 3 años, súper emocionante, para consolidar todo lo que se ha hecho, y toca planear como una fiesta de cierre con todos los que han pasado por acá, por todos los aliados y los socios, todos los que hemos pasado por ahí, ¿no? Tenemos una prefiesta la otra semana, así que ahí pensamos. Muy bien, bueno, muchas gracias. A ti Dani, muchas gracias.